Hola, queremos darle la bienvenida a nombre del Instituto Democracia y Planificación. El día de hoy iniciamos una serie de eventos relacionados con el referéndum 2018. El día de hoy vamos a conversar acerca de la reforma del sistema de justicia. Para eso recibimos la visita del doctor Uber Mendoza Michuy, quien es abogado y docente en distintas universidades públicas del país. Doctor. Buenos días a todos ustedes, especialmente a los dirigentes del Instituto Democracia y Planificación, y las gracias anticipadas por su gentil consideración. Doctor, el tema que nos reúne el día de hoy tiene que ver con esta primera pregunta que aparece en la cédula para estas elecciones que se vienen en diciembre, que tiene que ver con la reforma del sistema de justicia. ¿Qué opinión tiene usted de forma general? Sin duda, huelgan las palabras. Todos los sectores sociales de nuestro país consideran que ha colapsado el Poder Judicial. Y no solamente el Poder Judicial, sino la gran mayoría de los organismos del Estado. Y por esa razón urge que se reformen estas instituciones, especialmente el sistema judicial o el Poder Judicial, amén de las otras instituciones, ¿no? Claro, porque hay que entender que el propósito de esta reforma tiene por finalidad justamente luchar contra la desacreditación del sistema de justicia. ¿Usted cree que esta reforma, esta primera reforma, podría paliar justamente esa desacreditación? A ver, desde el punto de vista administrativo, no basta reformar el Poder Judicial, sino hay que reformar las instituciones que van a nombrar a los que van a dirigir el Poder Judicial. En ese marco, ¿cuáles son las instituciones que van a nombrar a los que van a dirigir el Poder Judicial? Obviamente que va a ser el sistema judicial, es el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, los personajes más idóneos para dirigir el sistema judicial o el Poder Judicial son nombrados constitucionalmente por el Consejo Nacional de la Magistratura. A la fecha, el colapso, no solamente administrativo, sino de sus actuaciones en nuestra sociedad, del Poder Judicial o del sistema judicial, está demostrado. Pero ese colapso no solamente es de quienes dirigen el sistema judicial o el Poder Judicial como responsables, sino también del Consejo Nacional de la Magistratura, de sus integrantes y sobre todo de la manera en que son nombrados los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Por una razón muy sencilla, y que todos seguramente van a entender. Las instituciones públicas del Estado hoy en la nación peruana están politizadas. El Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra a los que van a dirigir las instituciones también autónomas, constitucionales del Estado como Poder Judicial y Ministerio Público, son nombrados por personajes del Consejo Nacional de la Magistratura que no son autónomos ni independientes de los grupos de poder, fácticos o tradicionales. Claro, esa era justamente una de las críticas que hay a esta reforma, ¿no? Bueno, dos cosas. Primero habría que diferenciar el hecho de que con esta primera reforma de repente no se va a cambiar todo el aparato de la justicia, pero justamente la comisión Alan Wagner, que ha sido la que ha iniciado este proyecto de ley, tiene 10 recomendaciones. Una de estas 10 recomendaciones tiene que ver con lo que usted dice, ¿no? Reformular el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿verdad? Ahora, pero ¿y qué opinión tiene respecto de la estructura propiamente de esta reforma? He leído rápidamente algunas recomendaciones respecto a la reforma y la mayoría son de forma, no son de fondo. Pienso que una auténtica reforma del Consejo Nacional de la Magistratura pasa por la calidad de los personajes que van a dirigir o van a ser miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, personajes idóneos, preparados y duchos en la práctica de la ética y de la moral, de los valores y de los principios. Eso no ocurre ni ocurrirá fácilmente por una premisa sencilla. Aquellos que van a ser nombrados mañana, pasado, el próximo año o el siguiente año han tenido una formación profesional como la que hemos tenido, como la que tienen los actuales jóvenes. Ellos han sido formados dentro de estos 30 últimos años.
En estos 30 últimos años, la formación de los profesionales, lamentablemente, obvia la ética, la moral y los principios. Por lo tanto, aun cuando tengamos la mejor reforma estructural y administrativa, esto no nos garantiza que los cabezas o los que van a dirigir esta reforma, o los nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, o los nuevos integrantes del nuevo Consejo Nacional de la Magistratura con otro nombre, serán los mejores. Por una razón elemental: carecen de ética, de moral y de principios. Este tipo de formación lo tienen desde hace 30 años todos los profesionales de nuestro país, salvo excepciones. Por lo tanto, una reforma estructural, una reforma administrativa, no nos garantiza una mejor producción de un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, o un mejor trabajo de un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura. Como lo conversaba con algunos colegas y algunos discípulos, todo esto pasa por la educación, mi querido Diego. Una reforma total de la educación, donde los principios y los valores, la ética, la moral, estén por encima de los intereses particulares y por encima de los intereses grupales o de los intereses de poder. Tal vez allí empecemos a tener una nueva esperanza de una auténtica reforma humana y sobre todo espiritual. Doctor, pero lo que usted dice es en el largo plazo. Quizás en el corto plazo, ¿qué opinión merece estas reformas parciales al sistema de justicia? Lo digo esto porque parte justamente de esta iniciativa tiene que ver con crear ciertos filtros a este proceso de selección de jueces y magistrados. Establecer que toda persona que es juez o magistrado demuestre de forma efectiva transparencia en su hoja de vida. A ver, uno de los filtros recomendados, creo, por la nueva comisión para elaborar el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura es que se exige que los integrantes o los postulantes tengan un puntaje interesante respecto a su meritocracia, ¿cierto? Eso lo vemos y lo percibimos como moderno, oportuno y puntual. Sin embargo, tengo que decirles todo lo contrario. Hoy, un país totalmente corrupto, en todas sus instituciones formales, incluyendo las constitucionales, tienen dirigiendo sus organismos más importantes a los personajes cuya meritocracia ha alcanzado el mayor nivel. Han estudiado en universidades extranjeras, con PhD, con doctorados, con todos los títulos que quieras. Mira la producción. Entonces la meritocracia no nos garantiza nada. Obviamente habrán excepciones. Pero podemos ir llegando más o menos a un consenso, doctor, en que al menos la reforma busca remediar parcialmente ciertos vacíos que el sistema tiene actualmente. Claro, no puede ser tan radical. No puedo quitarle la buena fe a la intención del proyecto para la reforma de un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura. No puedo quitarle la buena fe a los miembros, a sus integrantes. Pero tenemos que ser serios. Pues. Por algo no tenemos una historia. La historia nos dice cómo estamos yendo. Para hacer lo mismo, para hacer tareas de maquillaje, reformas parciales, como tú lo dices, a corto plazo, porque es lo que reclama la sociedad, es lo que reclama la colectividad, pero no puede haber ninguna reforma mínimamente esperanzadora que me dé satisfacción o que me genere alguna ilusión hacia el futuro, si esto no pasa por la educación y si no pasa por un largo tiempo. Cualquier reforma a corto plazo, por más necesaria que sea, siempre va a ser débil. Muy bien, doctor. Bueno, quizás alguna última sugerencia, comentario ya para finalizar esta breve entrevista. Me gustaría que los alumnos del derecho y de todas las profesiones convencionales, me gustaría que todos los interesados en el país, en el futuro del país, estudien y se informen precisamente sobre este tema. ¿Cómo están funcionando, cómo están trabajando los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cómo llegaron al poder? ¿Cómo llegaron a esa ubicación? ¿Cómo se fueron manejando? ¿Y cuál ha sido su producción? Se van a dar cuenta, para terminar, que durante estos 30 años
estimado Diego, lamentablemente hemos estado siguiendo la escuela del famoso Vladimiro Montesinos. Controlo el Consejo Nacional de la Magistratura, controlo la mayoría de los órganos del Estado. Controlo la mayoría de los órganos del Estado, tengo gobernabilidad, entre comillas, y tengo horizonte para mantenerme en el poder. Eso sería interesante que estudien y aprendan y se informen los estudiantes de Derecho y de Ciencia Política. Doctor, muchísimas gracias. Con No, ustedes Diego, qué ha ocurrencia. sido el doctor Uber Mendoza Michuy, quien nos ha brindado una breve entrevista y estaremos finalizando de esta forma. Muchísimas gracias.